Hola, 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 bienvenidos. Fases 11. Hola, Fran, invitado, pero topísimo, pero más que en la quemada de lo que estamos viviendo en el mundo entero con la pandemia, un gran científico, un gran amigo del rugby, de la Universidad Católica. Luego jugamos juntos, después nos reencontramos como entrenador de mi hijo, y después él se tuvo que ir y yo quedé reemplazándolo, ayudando a Munita, y bueno, y ese fue un año bonito y aquí estamos, y la verdad es que bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Francisco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Oye, de parte mía, pero yo sé que son muy buenas noches para ustedes. Sí, sí. así es, buenas Sí, noches. fue difícil llegar a congeniar horario con estos dos hombres de ciencia y, y finalmente lo hemos logrado. Estamos grabando un martes por la noche, martes 13, a las Ah, me 22:20. parece. Mira, Sí. para un programa que vamos a lanzar seguramente el viernes o el sábado, seguramente el sábado. Así es que porque la otra mitad la vamos a grabar el viernes con Fran. Así que eso, y bueno, bienvenido Tomás. Mira, yo eh, quiero que tú hagas un brief a lo que te dedicas, a lo que estás haciendo, porque yo seguramente voy a equivocarme muchas veces. Sí, no hay problema. Mira, a ver, yo soy biólogo de profesión. Hice un doctorado en biotecnología, pero mi especialización es en la biología computacional, que es una mezcla rara del uso de herramientas computacionales, matemáticas, con aplicaciones informáticas para estudiar diversos fenómenos que están relacionados con los sistemas biológicos. ¿Ah? Cuando digo sistemas biológicos me refiero a cualquier cosa que esté medianamente viva. ¿Ah? Entonces, eh, yo además soy, desde esa perspectiva, el subdirector de uno de los centros nacionales de excelencia en investigación, que es la Fundación Ciencia y Vida. Estamos agrupados en términos de la ciencia en centros de investigación. El nuestro es uno de los centros más grandes y más prestigiosos que tiene Chile, aunque lo diga yo, pero es la verdad desde ese punto de vista. Además, somos uno de los pocos centros, si no el único, que hacemos ciencia fuera de la universidad, porque somos una fundación y como tal somos privados, pero sin fines de lucro. ¿Okay? Y en la fundación nosotros hacemos ciencia biológica en términos generales, pero yo me dedico al modelamiento con sistemas, con computadores de diversos fenómenos de la vida, ¿no? Y uno de los aspectos que venimos estudiando hace rato es la dispersión de enfermedades infecciosas. Pero construimos modelos computacionales que ayudan a entender cómo se dispersan las enfermedades infecciosas y cómo uno puede luchar contra ellas, qué pasa si pongo una cuarentena, qué pasa si la saco, si hago que la mitad de la población obedezca, si vacuno la otra mitad, ese tipo de preguntas que uno se puede hacer que son contundentes y muy relevantes hoy día, nosotros las venimos estudiando ya hace varios años, yo diría más de unos 10 años. Bueno, y a mí me llamó, llevo un tiempo ya detrás de Tomás. Lo vi en algunas apariciones por la tele, en algunos programas matinales. Está muy famoso, él, aparte con un guapón. Claro. Entonces, la verdad es que de verdad estamos muy honrados por tenerte acá. La última vez que lo escuché en la tele fue el ministro París diciendo: déjenme a una entrevista en vivo porque tengo que entrar al Congreso porque me están esperando en una reunión de asesores, entre los que está el señor Periaque. Y ahí, pum, le dije, oh, pum. Entonces, bueno, estamos con un Big Shark, con un gran pez del mundo de los contagios. Así es que, muy interesante. Y yo leí en un Twitter tuyo de hace una semana más o menos, puede ser: Claro. Sí. estrategia cero COVID. Protege más eficientemente a las personas y la economía. Reporte del IEM, Francia, al comparar países de la OECD, estrategia cero COVID versus contagio controlado, como el que estamos Así es. implementando nosotros, hasta 42 veces menos fallecidos y hasta 3 veces menos pérdida del PBI. Así es que no, de ahí no tengo nada que aportar en mi área del marketing y tener poco pelo. Así es que, y comunicaciones. Usted, quiero que me cuente porque para nosotros es muy importante porque se han hecho cosas bien y cosas mal en el rugby, en el deporte en Chile.
yo compartí contigo algunos artículos en donde aparecían algunas disciplinas reclamando de otras que tenían privilegios, se generan muchas cosas por señales erróneas, equívocas, falta de planificación. Cuéntanos un poco de qué se trata esta estrategia Cero COVID y qué podríamos hacer desde el deporte y si es que se podría aplicar en alguna medida el deporte. Te escuchamos, Tomás. Sí, mira, bueno, la verdad es que... sí, Fran, sí, cuéntanos, Fran, ¿tú quieres decir? tus preguntas. No, primero que nada, de parte mía, primera vez que estoy conversando y estoy conociendo a Tomás, pero me siento bien honrado. De hecho, la científica acá en Nueva Zelanda, que se llama Susie Wilkes, que es de la Universidad de Auckland, que trabaja en un área parecida a la de Tomás. Yo no soy un científico para saber exactamente si es muy parecida o no tan parecida, pero en la modelación de lo que ha sido el contagio, fue elegida acá en Nueva Zelanda como The New Zealander of the Year, la Imagínate. neozelandesa del año. Así que Aquí potencialmente estamos. me siento súper honrado porque tal vez te estoy hablando con el símil del chileno del año con respecto a la importancia que tiene hoy en día lo que hablabas tú, el modelamiento de lo que es esta situación mundial que estamos en este momento, que es la pandemia. Así que no, muy, muy orgulloso de estar conversando contigo, Tomás, y feliz de escucharte. No, gracias, Fran. Oye, mira, qué bueno que tú mencionas este ejemplo porque inmediatamente establece la diferencia entre dos países que son absolutamente opuestos en su estrategia para manejar y enfrentar la COVID, ¿no? Por un lado, New Zealand, que es Nueva Zelanda, que es el país, yo diría, emblemático de lo que significa la estrategia cero COVID, es decir, una estrategia que está orientada a la supresión de la dispersión del virus. ¿Okay? Versus Chile, que con su política neoliberal y con su forma de hacer las cosas, su ideología como país que no está establecida, bueno, tú lo sabes bien, desde las bases internas de cómo estamos definidos como país, desde la misma constitución, establece una estrategia que es tratar de administrar el contagio. Y si bien es cierto, el que mencionaba Gustavo es un documento que salió hace un par de semanas atrás, que lo liberó un instituto, que es un think tank francés, que se llama Instituto Económico Molinari. En realidad es redescubrir la pólvora, en el sentido de que los epidemiólogos y la gente que se dedica a la dispersión de enfermedades infecciosas siempre han sabido que la mejor forma de evitar una pandemia es evitando el contagio, no administrando el contagio, ¿no? Y la verdad es que Chile no es el único país que eligió la administración del contagio. La mayoría de los países del mundo escogió este mecanismo para enfrentar la pandemia. Pero hay algunos países muy emblemáticos, New Zealand, por cierto, con Lucinda Ardern, que es extraordinaria, nos debería gobernar a todo el mundo. Por lo menos yo estaría feliz de que nos gobernara aquí en Chile. Escogió la estrategia completamente al contrario. Si uno va a la historia de las epidemias, y por ejemplo nos referimos a la última pandemia que nos azotó, una pandemia infecciosa parecida a la que estamos enfrentando hoy día, que es la gripe española, que se dispersó por el mundo producto de los soldados que venían volviendo de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1919-1920. Contagió más o menos entre 50 y, entre del orden de 500 millones de personas en el mundo, y murieron entre 50 y 100 millones de personas. Es gigantesca la pérdida de vidas en esa pandemia, ¿no? Entonces, en ese contexto como viene pegado a la Primera Guerra Mundial, como que no tenemos mucho recuerdo de eso, porque en realidad lo más grave fue la Primera Guerra Mundial, pero esta pandemia fue probablemente muchísimo más fuerte en el sentido de la pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces, en ese minuto, como no existían las unidades de cuidados intensivos, no existían las vacunas al nivel que la estamos desarrollando hoy día, ni los tratamientos médicos de avanzada, la única forma de contener la dispersión de la pandemia era directamente con una estrategia de prevenir el contagio, ¿no? Que es la estrategia cero COVID. Entonces lo que hace reporte del Instituto Económico Molinari es que hace un análisis retrospectiva de los distintos países de la OECD y compara quiénes lo hicieron bien y quiénes lo hicieron mal. Y llega a conclusiones bien terribles que tú las denunciaste al principio, ¿no? 42 veces menos personas fallecidas en aquellos países que escogieron la estrategia cero COVID y 3 veces menos pérdida del Producto Interno Bruto. Y de alguna manera rompe con esta falsa dicotomía que se ha establecido durante mucho tiempo de que era cuidar la vida o cuidar la economía. Y la verdad es que no.
todo el sentido común te decía que en la medida en que uno cuidaba la vida, era más fácil cuidar la economía. Un país enfermo no puede producir, ¿no? Y eso ha sido el caso que hemos tenido en Chile de manera muy dramática, ¿no? Entonces, más allá de los factores que uno puede venir a medir para demostrar la efectividad de esta estrategia, lo que resulta evidente es que aquellos países que tienen políticas económicas neoliberales, que tienen estados pequeños, estados con poca capacidad de protección hacia las personas, son aquellos países que más han sufrido producto de la pandemia, donde finalmente los países han tenido que gastar muchísimos recursos en sostener a la población, largas cuarentenas, inútiles cuarentenas que no sirven de nada. Chile, campeón mundial en estas cuarentenas que no sirven absolutamente de nada y que lamentablemente nos tiene una situación económica y una situación psicológica súper fuerte. Estamos golpeadísimos en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo lo que creo que lo que tenemos que aprender de esta situación es que las miradas que tienen que ver con desde lo humano, que tienen que ver con poner lo sanitario por delante, son en general las miradas que son más efectivas para este tipo de situaciones. Ya lo mencionaba Francisco, un honor que me hayan comparado con la investigadora neozelandesa, porque además demuestra que en Nueva Zelanda muchos de los criterios que se pusieron por delante del criterio económico tienen que ver con lo sanitario, tienen que ver con lo científico. Acá hemos sido varios científicos y científicas llamadas a participar de distintas instancias de asesoría del gobierno, pero la verdad es que, como bien nos dijo el ministro de Ciencia, me lo dijo a mí personalmente hace un año atrás, cuando yo reclamaba por qué las autoridades no tomaban en cuenta los mismos modelos que seguramente le entregaban a no es presidenta, es primera ministro, ¿sí? Al primer ministro, Sí, sí, sí. al primer ministro neozelandesa, los científicos, eran muy parecidos probablemente a los modelos que nosotros le entregábamos acá al ministro y por su intermedio al presidente, y que finalmente no servían de nada porque tal como me dijo el ministro de Ciencia en su minuto, las decisiones son políticas. Y como tales, entonces, cualquier otra variable económica, sanitaria, queda por debajo de la decisión política. Ese es un bombazo el que estáis tirando acá. No, ya lo he dicho varias veces, así que Ya. no es nada nuevo. Pero se agradece la confianza. Yo en alguna medida he Mira, escuchado, espera, quiero hacer un símil. ¿Esto no se debería enfocar un poco como uno trata una familia, con ese tipo de prioridades? Uno se pone a negociar con la salud de un familiar, de un hijo, de un pariente que vive contigo, que está bajo tu responsabilidad o que en alguna medida tiene una vida. ¿Tú te endeudas para mantener, o sea, tratar de sanar a un hijo? O en el fondo sigues viajando o sigues gastando en cosas que no tienen relación a tu primer leitmotiv o tu primer alma mater, que es la tranquilidad de tener a los tuyos bien. Porque cuando uno tiene la tranquilidad de tener a los propios bien, entonces están las fuerzas para sacar adelante cualquier tipo de desafío. Y de ahí parte, yo creo, ¿cierto?, esta teoría de debemos estar la mayor cantidad de sanos juntos para estar más sanos. sí, y en base a eso, lo que estabas mencionando tú, Tomás, y lo que acabas de decir tú, Gustavo, me recuerdo una conversación que tuve ayer con mi hija. Mi hija estudia ciencias políticas y una reflexión que estábamos teniendo la tenemos acá en Oakland en este momento, y así me encontré a almorzar con ella, pues estábamos en la playa conversando, almorzando, y me dice, no entiendo, en los últimos 20, 30 años, el mundo se globalizó, me dice que lo que tú siempre me contaste, pero ahora lo estoy estudiando, hay un montón de colaboración internacional, ves a países muy poderosos cuando hay algún tipo de conflicto, como Estados Unidos, manda las tropas, manda los recursos y trata de solucionar bien o mal estos conflictos y estos problemas internacionales. En estos momentos tal vez estamos en el problema internacional más grande que hemos tenido en los últimos 100 años, después de la Segunda Guerra Mundial, dejando ya atrás la gripe española y la Primera Guerra Mundial. Y mi hija me dice, ¿y por qué no se ha activado la colaboración internacional? ¿Por qué no se han activado esos tratados de colaboración que hay entre los países? ¿Por qué la Unión Europea como Unión Europea no está combatiendo en conjunto la expansión de esta pandemia? Vamos a dejar a Inglaterra aparte porque tienen todo el tema del Brexit, etcétera, pero
Y eso fue lo que estaba, eso fue nuestra conversación de almuerzo yo con mi hija. Pero te lo pongo a ti, Tomás, porque en realidad yo no lo había pensado y también con todo lo que leo y que veo en la prensa, la BBC, New York Times, etcétera, la prensa acá, en realidad ha sido un tema que no ha estado en la opinión pública, el por qué no lo estamos ayudando. Nosotros miramos desde acá a Latinoamérica y Latinoamérica está hecho una escoba. Y lo más probable es que esta pandemia va a hacer retroceder a Latinoamérica de subdesarrollo a un continente no desarrollado como efecto de esta pandemia cuando salgamos. Entonces, Obviamente. ¿qué lo está deteniendo? Y está súper claro que la decisión es política, es bombazo y ya súper claro, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué está pasando en ese aspecto, Tomás? Si puedes fill in the blanks ahí, rellenar un poco. Claro. Mira, yo creo que es un análisis bien complejo el que uno puede hacer de esto mismo. Tiene que ver, me parece, con... pero hay que reconocer también que no son todos los países que han actuado de la misma manera. ¿Ah? Tú estás en un país emblemático, ha actuado de una manera realmente extraordinaria. No solamente Nueva Zelanda es un país que lo ha hecho muy bien, Corea del Sur lo ha hecho muy bien, Singapur lo ha hecho muy bien, eh, Australia lo ha hecho muy bien también. Sí, es cierto, Nueva Taiwán, Zelanda y exacto. Australia son islas, Taiwán también lo ha hecho muy bien. Hay algunos países que destacan eh, por su grado de desarrollo, por la forma en que han enfrentado la pandemia. Pero, por ejemplo, un país que lo ha hecho muy bien es Cuba. A pesar de que tiene un desarrollo tecnológico bastante bajo, han sido capaces de luchar contra la pandemia porque la verdad es que no hay que ser muy tecnócrata para darse cuenta que aquí la mejor forma de solucionar este problema es evitando la dispersión del contagio. Eso es lo más relevante, ¿no? Y Ahora, Tomás, ¿y qué le decimos a las personas? Yo he escuchado ese ejemplo de Cuba y la posición muy extraliberal dice que ahí hay un tema de que no se hacen los test, de que no está el seguimiento, de que no hay trazabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a saber si hay o no hay? Que se pueden ir claro, repitiendo, porque ellos reportan estos datos. Uno podría pensar si realmente los datos que están reportando son los correctos o no, y eso es un análisis que es difícil hacer desde la distancia, ¿no? Pero los datos que ellos reportan, uno no tendría por qué no creerlos, solo se reportan de manera libre. Y la verdad es que los datos indican de que lo están haciendo bien desde el punto de vista de la pandemia. Si eso tiene un discurso político por detrás o no, yo desde acá no lo puedo evaluar, no hay cómo hacerlo, ¿no? Eh, pero lo interesante es que no son el único país que lo está haciendo bien. Ya mencionamos varios países que lo están haciendo muy bien. Lo interesante es que estos países, cuando parte la pandemia, deciden cerrar su frontera de una manera muy drástica, deciden evitar el contagio comunitario, establecer ayudas para las personas que requieran durante los periodos de cuarentena. Nueva Zelanda ha estado en cuarentena, no, fue de los países que entró más rápido en cuarentena cuando tuvieron el número de infectados mayor a 100. Pero como son cuarentenas muy severas, se aplican de una manera muy bien, son muy cortas. A diferencia de lo que ha ocurrido en Chile, que son largas cuarentenas, meses enteros de cuarentena que no sirven de nada, porque la cuarentena funciona en la medida que tú eres capaz de reducir la movilidad de las personas a un número razonable. Estamos hablando de eliminar el 80% de los viajes. Te voy a dar un ejemplo. En el caso de la cuarentena actual, la reducción de movilidad no ha sido mayor del 40%. O sea, todavía está el 60% de los viajes disponibles. Durante el año pasado, en los periodos más graves que tuvimos en junio, cuando estaba todo el país en cuarentena, efectivamente, las, la movilidad remanente era del orden del 70%. ¿No? Ahora, respecto a lo que dice Francisco de por qué no se activa la cooperación internacional, yo creo que también porque hay mucho ego metido entre medio de los países. Muchos países que pensaban que tenían de todo para hacerlo bien. Estados Unidos, por ejemplo, tiene todo para hacerlo muy bien. Lo han hecho pésimo, pésimo realmente. Eso demuestra que los liderazgos de políticos no son inocuos, ¿no? El liderazgo político que tienen en Nueva Zelanda es extraordinario. El liderazgo político que tienen en Corea del Sur, en Taiwán, son liderazgos muy buenos, con mucha aprobación, que también hoy día discutíamos con un colega sobre de qué manera aquellos líderes que tienen mayor apoyo por parte de la ciudadanía les es más fácil tomar decisiones que aquellos que tienen menos apoyo, ¿no? Pero más allá de eso, lo relevante es, me parece a mí, ser capaz de mirar esto desde un punto de vista centrado en las personas
y no de los puntos de vista económicos, que ha sido la forma en que se ha mirado directamente en Chile. Es ridículo, Francisco, no sé si tú lo sabes, pero dentro de lo que significan los comercios esenciales, el McDonald's y las comidas rápidas son consideradas comercios esenciales en Chile, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo, ¿no? De la definición de comercio esencial. Sin embargo, lo digo, por detrás de eso hay una realidad terrible, que son los repartidores de comida. La gente que ha perdido su trabajo, que no tiene básicamente que comer, que la única forma de mantener su sustento es a través de convertirse en un Rappi o en un corner shop y repartir comida desde los comercios que están abiertos y que son declarados como comercio esencial. Eso es tremendo y te comparto un poco acá que la primera cuarentena que tuvimos a partir del 23 de marzo del año pasado fue, como decías tú, Tomás, completamente drástica. Los únicos locales y comercios que se permitía estar abiertos eran los supermercados que vendían todas las cosas que la persona necesitaba para vivir. Y se enfrentó la pandemia de esa manera. Estamos entrando a un desconocido, tenemos que parar el virus, estamos en guerra contra el virus, somos un equipo de 5 millones, que es la población del país, todos estamos tirando para el mismo equipo y solamente podemos acceder a los supermercados. Y, y reclamaron las carnicerías, reclamaron las verdulerías, y el gobierno, a pesar de la presión económica y de las legítimas, yo te diría hasta legítimas protestas de los carniceros, de las verdulerías, las panaderías, dijeron no, porque en el supermercado, en solamente un lugar, se pueden conseguir todas esas cosas, y lo que tenemos que hacer durante estas primeras 6 semanas es parar lo que dices tú, la movilidad. Y efectivamente el país paró, no tuvo casi nada de movilidad, y ahí se redujo esos 100 casos que básicamente fueron la mayoría de los casos en un matrimonio que hubo en la isla del sur, que se expandió y se paró el virus, y de luego después de eso no hemos vuelto a entrar en una cuarentena tan severa, porque han sido cuarentenas de no más de 2 semanas o de 3 días, que fue la última. ¿Por qué? Porque ahora se están filtrando los casos de la frontera, pero como se tiene una buena trazabilidad de dónde está el contagio, se puede actuar ahora, y ya cambió un poco el approach, es a cerquemos a las personas que están contagiadas y como tiene una trazabilidad, cerquemos a todas las personas que podrían haber estado en contacto. Sale una red para tratar de detectar que tengan o no tengan el virus, se aísla a toda esa gente y así nos permite económicamente salir de una cuarentena en 3 días. Ahora, no ha dejado esto tener el año pasado tuvimos elecciones y Jacinda Ardern ganó por por un landslide, la llaman acá, por una cantidad enorme la reelección como primer ministra, pero así todo, lo que llamaríamos el Partido Nacional, que sería como la derecha, hay una presión muy, muy fuerte contra el gobierno por haber tomado estas medidas, por haber tomado medidas y decisiones netamente científicas. El riesgo político que tomó el gobierno laborista de Jacinda Ardern ha sido tremendo. Y por otra parte, constantemente cuando se generan nuevos casos o errores o filtraciones de virus en la frontera, eh, inmediatamente queda en cuestionamiento todo el gobierno. Entonces, te entiendo eso, el tema de los egos, porque políticamente de repente, ¿para qué voy a ponerme en tela de juicio si es que de repente puedo estar ok con la parte económica que también mueve el país, que ha sido también un tema en cuanto al estrago económico que ha generado el regreso de kiwis y la poca movilidad, principalmente internacional, que ha generado toda la pandemia para nosotros acá. Claro, sí. Ojo que, pero mira qué interesante lo que tú dices. Hoy día leí en la prensa que en Nueva Zelanda o ya se anunció la ley o se va a hacer una ley, discutir una ley respecto de la responsabilidad de la sustentabilidad de las empresas financieras, los bancos, los prestadores de dinero, los financistas, las bolsas de comercio, todo lo que genera inversión en grandes proyectos que impactan al medio ambiente en su complejidad total. Ese es el enfoque que trasciende más allá de un partido centro-izquierda o centro-derecha. O sea,
Sin embargo, la derecha tiende a verlo como una amenaza cuando tú le cuestionas el resultado y el impacto del resultado de ciertas inversiones. Yo no encuentro que es una proactividad necesaria y que tiene que ver también con el cero, o sea, es buscar el impacto cero. Es ir un poco a simplificar a lo mejor procesos, repensar los procesos. Yo creo que por ahí pasa un poco, ¿no, Tomate? Sí, mira, me parece que hay varias cosas que interesantes que estamos discutiendo. Una es esta idea de que siempre va a haber alguien que va a tratar de tener un aprovechamiento político de la situación. Parece ridículo que haya un partido opositor a Jacinda Ardern hoy día, de que se le filtran 2 o 3 infectados porque justamente el PCR no les dio positivo cuando llegan, porque les tienen que hacer PCR, ¿cierto? Y se le viene todo el mundo encima. Y parece ridículo comparado con la situación que estamos teniendo hoy día, nosotros con las UCI al 97%, con 30.000 fallecidos en un país de 19 millones que somos hoy día. Si uno lo mira por la cantidad de personas que somos uno de los países que más fallecidos por millón de habitantes tiene el mundo. No somos el que más, pero estamos ahí entre los 5 primeros, ¿no? Entonces, parece de alguna manera que cualquier cosa que las autoridades vayan a hacer siempre va a haber algún tipo de aprovechamiento político. ¿Y por qué hago esa reflexión? Porque mucho de lo que hemos visto, me parece a mí, particularmente en Chile, tiene que ver con un ego medio chauvinista de muchas de las autoridades políticas, que tiene que ver con que cómo nos va a pasar a nosotros esto que les pasó a los italianos. Nosotros escuchamos a varias autoridades de Chile el año pasado decir, en Chile no va a pasar lo que pasó en Italia. Y la verdad es que ha pasado algo bastante similar. Por cierto, no tan concentrado como les pegó a ellos en Italia, porque si es cierto las cuarentenas no fueron muy eficientes, sí permitieron disminuir igual, de todas maneras, el número de personas fallecidas, pero no estamos contando ya 30.000 personas fallecidas. Entonces, cuando uno establece un criterio político para tomar las decisiones desde la barricada ideológica de los que están a favor mío versus los que están en contra, pasa situaciones como las que pasaron en Chile, como las que pasan en casi todo el mundo. Me parece que es súper importante que entendamos las lecciones que esto nos está dando, porque si es cierto, hoy día ya en Chile es tarde para establecer la estrategia cero COVID hoy día, en la situación que tenemos, es la estrategia que deberíamos pensar para las nuevas variantes, porque las nuevas variantes van a seguir circulando, ¿no? Se discutió mucho de la inmunidad de manada, que incluso el exministro Mañalich declaró en varias conferencias que la estrategia en Chile era que nos fuéramos infectando de a poco. Y el domingo Porque salió diciendo de que eso no existía, de que no iba a ser en julio. Sí. Entonces, si efectivamente esa es la estrategia, podemos pensar el caso de Manaus, en Brasil, una ciudad que está a la entrada del Amazonas, la ciudad más grande del Amazonas, y en esa ciudad se infectó más del 80% de la población con la variante anterior. Entonces llegaron a una inmunidad manada. De hecho, un artículo publicado en una revista científica de muy alto prestigio, Science, que describe esto mismo, y de alguna manera como que decían, ok, aquí ya no va a pasar nada porque ya está en inmunidad manada. Más del 75% de la población infectada, a medida así directamente. En esa condición aparece una nueva variante, cuando está todo el mundo tan infectado, Wow. que es la P1, la P1. Wow. Y es la variante P1 la que nos tiene a todos de rodillas en Chile, con las UCI colapsadas, a toda Sudamérica en una situación caótica, y que la variante P1 es la que describe la canciller Merkel en Alemania, que lo ha hecho muy bien, a pesar de que no han tenido una estrategia cero COVID, pero lo han hecho muy bien. Nuevamente, una líder mujer, que me parece que eso dice mucho sobre el mundo. Ella dijo que a partir de las nuevas variantes nos íbamos a enfrentar a una nueva pandemia. Y eso efectivamente puede ser lo que nos enfrentamos. Por lo tanto, la estrategia sobre COVID tiene sentido, particularmente para pensar en que nos vamos a seguir enfrentando a nuevas versiones de este virus, a nuevas variantes, y que las vacunas siempre van a ir rezagadas frente a la aparición de nuevas variantes.